A ver, pendejo. ¡Haz algo! ¿En dónde nos vamos a poner de acuerdo? Yo me rehúso a perder la fe en la democracia. Más bien es hacer pragmático el presente. Solo seamos Estamos objetivos. de la fregada. La verdad es que a mí me parece que la unidad se ve imposible. Yo lo que sí creo que este país necesita es a un presidente, y en mi pueblo le llaman a un presidente con huevos, y a una mujer con ovarios y es presidenta. Andrés Manuel López Obrador se intentó decir que habrás no balazos y negociamos, nos hacemos pendejos. Ni madres, estamos peor. El no estar preparado para un cargo también es corrupción. Por eso hay funcionarios públicos en este gobierno que son corruptos, no porque a lo mejor roben mucho dinero, sino porque no tienen experiencia. Si seguimos en este camino es el populismo, luego sigue el autoritarismo, el fascismo y al final una dictadura. Es real. Siempre que ha habido desunión, siempre ha habido decadencia. Siempre que ha habido unión, siempre ha habido victoria. Ese sería el principio. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos a este programa Atypical TV, en donde los jóvenes venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Y para eso, hoy tenemos a un invitadazo que está muy acostumbrado a ser valiente, a hablar en los medios de comunicación, en sociedades civiles, pero también dando la cara desde la política, porque alguna vez quiso ser candidato a la presidencia de la República. Con nosotros está Pedro Ferriz de Con. Pedro, bienvenido. Bienvenido, Pedro. Gracias. Invitadazo. Gracias. Y me da muchísimo gusto presentarles a los jóvenes Atypical, que estoy feliz de tenerlos aquí. Con ustedes está Pau Sánchez. Hola, mucho gusto, gracias. Bienvenida, Pau. Gracias, Vero. Primera vez. Pau, bienvenida. Mi primera vez. Pati Urriza, ya la conocen. Presente, aquí otra vez. Dylan Pizaña. Hola, un gustazo estar aquí. Bienvenido, Dylan, otra vez. Y Miguel de Samaniego. Con gusto, aquí estamos. Venga. Bueno, entonces estamos listos para un programa que sé que va a ser de primera, buenísimo. Y quiero empezar con una pregunta ya directo al tema. Pedro, tú has estado hablando mucho en medios acerca de la importancia de la unidad, no solo entre partidos políticos, con PRI, PAN, PRD, etcétera, pero también con la sociedad, también con los ciudadanos. Pero quiero preguntarte qué tan realista o qué tan factible tú ves eso, porque la verdad es que a mí me parece que la unidad se ve imposible. Con lo último que pasó en la votación de la militarización, parece que la unidad depende de unos cuantos en algunos partidos políticos, pongámosle un nombre, por ejemplo, Alito, y parece que es tan frágil como eso. Entonces, si es difícil unir a 3 partidos políticos, ¿cómo le podemos hacer para además unir a ciudadanos o a personas que no están en esta cúpula o en con tanto poder? ¿Cómo pueden hacer para ellos integrarse a la política? Pienso que es simplemente el hacer sentir que, en primer lugar, no vamos a estar todos unidos siempre. En un universo de, vamos a pensar, 100 millones de ciudadanos, no hablo de población, sino nada más de gente que podrá votar en las próximas elecciones. Y decir, todos nos vamos a unir, pues es una utopía. Pero sí podríamos encontrar un denominador común así. ¿Se acuerdan cuando aprendimos los quebrados? que era una bronca. Mínimo bueno, común hay que múltiplo. encontrar un denominador común, y para mí, ese denominador común es México. Que suena muy romántico. Nada más que si apostamos al México que todos queremos, un México en el que se respete la ley, las instituciones, a la sociedad misma, a la paz, a la convivencia, entonces yo creo que podríamos lograr la unidad de muchas personas, sobre todo haciéndoles ver que en este momento somos víctimas de un experimento. Nos están dividiendo a todos y estamos cayendo en la división. Por lo mismo, llamar a la unidad siempre es una buena inversión, verlo como empresario. Apostar a la unidad es una buena inversión. Apostar a la confrontación es una inversión muy egoísta, porque el único que gana apostando a la división es el que la convoca. En este caso, Andrés Manuel López Obrador. Pues sí. Entonces le tendríamos que dar esa vuelta y hacer reflexionar a las personas que unidos, y hablo de México o de cualquier país del mundo, siempre que ha habido desunión, siempre ha habido decadencia. Siempre que ha habido unión, siempre ha habido victoria. Ese sería el principio. Y por ejemplo, Dylan, si tú fueras presidente, ¿cómo le harías para integrar a los ciudadanos
a esta dinámica de gobierno, de política? ¿Lo harías desde negociaciones con inversionistas, etcétera? O, por ejemplo, ¿tú te atreverías a meter a un ciudadano que no tiene experiencia en la política? ¿Te atreverías a meterlo a tu gabinete o a algún puesto importante político? Yo creo que, sin duda, el trabajo en el gobierno, el trabajo como representante, amerita que tengas experiencia en el rubro. Porque el problema de esta cuarta transformación es que quienes hoy gobiernan no tienen experiencia y justamente por eso vemos los terribles resultados que hay en educación, en seguridad, pero también hay que decirlo, el no estar preparado para un cargo también es corrupción. Por eso hay funcionarios públicos en este gobierno que son corruptos, no porque a lo mejor roben mucho dinero, sino porque no tienen experiencia. Pero sin duda, lo que preguntas me parece muy bueno, porque sin duda no hay política sin ciudadanos. Entonces, los ciudadanos hacemos política desde que vamos a votar, ¿no? Entonces, la única forma de integrarlos al gobierno, integrarlos a la representación, es justamente tomándolos en cuenta desde las campañas políticas y no dejándolos solamente como votos, sino tomarlos en cuenta, regresar como gobernante, regresar como representante a quien te dio tu voto, escucharlos y hacer las acciones que la gente quiere, no la que tú quieras. Ese es el problema en este gobierno, que López Obrador hace lo que él quiere, los caprichos del presidente López Obrador, pero no toma en cuenta a la ciudadanía. Entonces, sin duda, sí tiene que haber un gobierno de la mano de la ciudadanía. Pues yo creo que... ¿Estás de acuerdo? Sí, digo, no, por naturaleza creo que No, es muy porque soy complicado. Es muy complicado. A mí me parece que sería muy saludable para México tener opciones plurales, ¿no? Al final los partidos políticos, quienes están en la boleta son representantes nuestros. A mí me gustaría ver diferentes opciones que pensaran de distintas maneras y con la que yo me sintiera más representada. Esa me parecería que sí sería una definición de democracia, no hacer aquí un Frankenstein, porque Morena y el presidente está obligando a polarizar el país, a hacer solamente dos polos. Y entonces está obligando a que todos los demás se unan, a pesar de que no tienen cosas en común, a pesar de que no comparten propuestas. Se está haciendo un Frankenstein ahí muy extraño y pues hay que confiar en eso. Yo la verdad no me quiero resignar a creer eso y creo que partidos como Movimiento Ciudadano sí están abriendo la puerta a ciudadanos, a sociedad civil, porque de hecho tienen una regla que al menos el 50% de los candidatos y candidatas tiene que ser ciudadanos no militantes. Entonces me parece que ese mecanismo obliga más bien a que la estructura de los partidos vaya modificándose para lo que la ciudadanía pide. Pero sí me gustaría ver más opciones con propuestas firmes y no necesariamente una unidad ahí, pues, mezclada. Pero es que, a ver, O sea, también hay que tener hay que tener muy claro antes de hablar de unidad, ¿qué es unidad? Yo creo que la unidad, no es que todos nos sentemos en una mesa y todos pensemos igual. Pues no, eso nunca va a pasar. Siempre hay gente que piensa distinto y siempre se aceptan distintos puntos de vista y eso es justo lo que puede enriquecer aún más un ejercicio de gobierno, un ejercicio legislativo, lo que sea. Claro. Yo creo que no es un Frankenstein como lo mencionas, sino que más bien es, como lo decía Pedro, un bien, un denominador común, algo que necesitamos todos, algo que buscamos todos. Y hay que trabajar para que se logre eso. Hay que dejar diferencias a un lado, hay que sentarse a ver en qué cosas sí se coincide y a partir de aquí empezar a construir. O sea, a mí me parece ingenuo pensar que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano es una opción nueva cuando pues, el fundador del partido es Dante Delgado, ¿no? Pero es que hay que fijarnos en la conformación actual de los partidos. O sea, si tú ves quiénes son las personas que conforman los lugares de toma de decisión, pues sí son gente incluso que no está afiliada al partido y que de todos modos gobierna. Pero a mí, el único común denominador que veo en la alianza frankensteiniana que se quiere hacer es solamente estar en contra del presidente. Pero... Bueno, yo creo que punto importante sería, por ejemplo, lo que justo acaba de decir el expresidente Felipe Calderón ahorita en el foro en España. Es muy importante agregar a los ciudadanos a todo esto del tema partidos políticos, porque los partidos políticos tenemos las mismas imágenes siempre, las mismas personas, lamentablemente traen carrera política ya muy lastimada en muchos aspectos, que genera que la gente ya no crea en ellos. Entonces es muy importante tener caras nuevas que generen confianza en la población, que generen confianza en nosotros los jóvenes, para que podamos decir, mañana vamos a votar por esta persona, por toda la carrera que ya generó política nueva, una nueva cara, una nueva persona y que nos pueda generar esa confianza pues para poder tener un nuevo presidente con diferentes aspectos y diferentes objetivos buenos, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, tiene que haber nuevas caras, tiene que existir,
hombre, para eso están los jóvenes. Tiene que haber más Claro, jóvenes en cargos de claro, elección 100%. popular. Tenemos que estar muchísimo mejor representados. No nada más que nos digan, bueno, sí, vas de regidor, ¿no? O sea, mandan a los jóvenes a cargos que no es que no tengan importancia, por supuesto que no, pero simplemente en los cargos de elección real, pues no ponen a los jóvenes por X o Y razón, muchas Oye, veces. Pero hablando ya en el lado de los ciudadanos, entonces, por ejemplo, Pedro, ¿cómo se unen los ciudadanos? Creo que justo tocaste el tema de estamos polarizados, a AMLO le conviene esta polarización, pero a veces parece que solo le hablamos a las personas que piensan igual que nosotros. Creo que tenemos muchas veces cuando los mismos programas que hacemos, etcétera, a veces creo que podemos pecar de estarle hablando a los ya convencidos de nuestro punto de vista y vivimos encerrados en una burbuja en la que como convivimos solamente con las mismas personas, pensamos que nuestro mensaje todo el tiempo se está reforzando y por eso pensamos que estamos en lo correcto. ¿Tú cómo le harías, cómo le dirías a las personas que nos están viendo en su casa que pueden sanar estas diferencias sociales que además nos las han vendido como algo que nosotros tenemos que pelear, como si alguien le hubiera robado algo a otra persona? Y claro que hay cicatrices, claro que hay huellas, porque si no, AMLO no hubiera podido capitalizar todo lo que tiene. Entonces, ¿cómo podemos como ciudadanos sanar estas diferencias? Estaba un señor boleándose los zapatos y de repente le dice al bolero, oiga, quiero un poquito más aquí atrás porque siempre me lo dejan mal. Y el bolero le dijo, todavía no acabo. Cuando acabe me dice usted todo lo que quiera, pero ahorita estoy boleándole los zapatos. ¿Qué quiero decir con esto? Los tiempos de la política tienen un periodo de caducidad. Yo creo que en este momento hablar de cómo hacerle con la ciudadanía para unirla es un tanto prematuro, porque hay demasiada confusión ahora. Veamos a México en su circunstancia dentro de 1 año, 3 meses. ¿Cómo va a estar el país? ¿En qué condiciones? ¿Cuál va a ser la atmósfera de México? ¿Cuál va a ser su atmósfera social? ¿Qué tanto se va a sentir el bienestar o el malestar de las personas? ¿Hasta dónde a la gente le va a llegar el agua al cuello? Desafortunadamente los pueblos reaccionamos hasta que ya no nos queda de otra. Mientras yo tenga qué comer, en dónde dormir, cómo guarecerme y un ingreso, yo estoy bien hasta que esté yo mal. Por ahí dicen que el pueblo aguanta todo hasta que ya no puede. Hasta que ya no puede. Entonces, yo... Qué triste. Pues sí, pero es que esa es la historia de cualquier pueblo. Claro, Pero, claro. ¿Cuál, ustedes, por ejemplo, Dylan, tú dónde pondrías el dedo que es ya no podemos? O sea, porque yo lo que veo es inflación, crisis económica, desempleo, falta de medicamentos Inseguridad. Al tope, inseguridad, o sea, nadie se siente seguro al salir en la calle. Entonces, para mí ya están todos los elementos ahí. ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿en dónde tenemos el agua si no es que la tenemos aquí? ¿Y qué es lo que va a hacer que el agua nos llegue aquí? No, o sea, a mí me parece que la gota que derramó el vaso, o sea, este vaso ya está derramado. O sea, a mí me parece que ya de donde le veamos está terrible la situación en nuestro país, en inseguridad, en desempleo, en inflación, como ya lo mencionabas. O sea, a mí me parece que ya no podemos soportar más a este gobierno y estamos a miras de 2024. Pero antes de que eso suceda, estamos a punto de dar un paso muy importante que es la reforma electoral que ahora se va a discutir en el Congreso y que ese va a ser un parteaguas de un antes y un después en nuestro país. O sea, si en este momento no nos ponemos a actuar y no nos unimos como ciudadanos, hablamos mucho de unión, pero ahí no se trata de partidos políticos, no se trata de quién gobierna hoy, se trata del común denominador que bien decía Pedro, se trata de México y tenemos que defenderlo porque esa reforma electoral, así como la quiere Morena, así como la quiere el presidente López Obrador, es terrible para nuestra democracia. Entonces, la posibilidad que tenemos como mexicanos de sacar hoy a Morena, que no nos gusta cómo gobierna, que, digámoslo, no es contra el presidente López Obrador, es en contra de sus malas decisiones. O sea, esto no es personal. Se trata de las malas decisiones gubernamentales. Tenemos que actuar ante esta reforma electoral que sin duda es decisiva para el 2024. Pedro, bueno, viene de la ciudadanía, quiso en su momento buscar la candidatura independiente para la presidencia de la República. Sin duda las palabras que él nos menciona son 100% de un ciudadano que en su momento tuvo cercanía con Frena, ¿no? Que me parece que es un movimiento en el que no se trata
de estar en contra del presidente López Obrador, se trata de las malas y terribles decisiones que tienen hundido a este país en inseguridad, en desempleo, en inflación, en 4 millones de nuevos pobres. Entonces me parece que, y ya nos lo dirá Pedro, que no se trata de estar en contra del presidente, se trata de estar en contra de sus decisiones. No sé cómo O a lo favor veas de tú. México. Y a Claro. favor de México. Del bienestar. Al final es lo que todos buscamos, ¿no? Un país mejor. Que México sea un país mejor para todos. ¿Quién sabe si todos? O sea, Bueno, eso- la mayoría, al ¿Quién final sabe para si todos eso la buscan eso, oposición Ya está vimos luchando justamente para poder generar un mejor gobierno. ¿Por qué? Porque queremos un México mejor. Pero así ¿No? debe ser. O sea, Y es lo así que debe todos ser. O sea, quisiéramos. se debe de generar una circunstancia para que exista un mejor gobierno. Claro. No para terminar en un retroceso, o no para terminar... A ver, antes tampoco era que estuviéramos muy bien, por supuesto, eso hay que aceptarlo y hay que decirlo. Pero las cosas, va a sonar mediocre, pero las cosas sí estaban mejor Pero que mira, como o sea, están hoy en día. a mí Entonces, lo que más me preocupa de todo esto es que sí parece que fuera solamente estar en contra del presidente, porque invito al auditorio también a ver quiénes son sus alcaldes, quiénes son sus presidentes municipales y que vean si realmente la opción de la alianza era una opción viable y si sí era un candidato o candidata mejor que la de Morena, porque al menos en mi alcaldía, y hay que ponernos a estudiar eso, el candidato a la alianza estaba acusado por desfalco, malversación de recursos, incluso metimos una denuncia en contra de él porque son personas que no tienen nada de respetable y que no tomarían mejores decisiones que las que es Morena. Es una narrativa muy endeble para mí. A ver, creo que aquí está una pregunta que antes he planteado, pero que creo que podemos volverlo a hacer porque nunca he tenido una respuesta realmente a esto. Mencionamos todo lo que Morena hace pésimo. O sea, podríamos tener aquí un pergamino que llegara a la calle de todos los errores de Morena. Fácil, Pero es que fácil. parece que tenemos el mismo pergamino de la misma longitud de la oposición, porque es justo eso, ¿por qué después de tantos errores? O sea, Andrés Manuel López Obrador no lleva 2 años de gobierno. Bueno, lleva 3, ya casi 4, ya lleva 4. Entonces, en tanto tiempo que lo he hecho tan mal, ¿por qué no estamos aún convencidos de otra opción? ¿Dónde está esa opción y por qué no nos convence? Hay 3 cosas que hay que hacer en México hoy para rescatar al país. Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Esas son las 3 cosas que hay que hacer. Hay que entender que lo que tenemos que hacer es respetar la ley. Si el presidente de la República dice como premisa, no me salgan con que la ley es la ley. Claro. Estamos hablando de una persona que no está entendiendo que un pueblo se rige en función de una constitución política que le hace convivir. O sea, el primero que está rompiendo la regla de oro y varias veces. de la ley es el que supuestamente tendría que imponerla. Primero proponerla. Y si no funciona la propuesta, entonces la imposición. O sea, el Estado, concentrado en un gobierno, tiene que ser el garante de que la Constitución se cumpla a carta cabal. Claro. Eso es lo primero que hay que hacer. Y para eso hay que regresarle. Me decían al principio, ¿qué harías? ¿No? Creo que es la premisa general. ¿Qué harías si fueras presidente? Lo primero que tendríamos que hacer es restituir en la presidencia de la República a una institución respetable y digna de ser seguida. Es decir, tenemos que construirle otra vez un liderazgo moral a la presidencia de la República. La presidencia de la República está devaluada. Sí. Sí, sin duda. Y no quiero decir, como dice Miguel, no quiero decir con esto que haya estado mucho mejor en el pasado. Pero había pautas que se respetaban. Hoy nos gobierna el cinismo. Y eso es una autarquía, esa es una dictadura, es un engaño. Y eso es lo que los mexicanos tenemos que identificar como principio para darle a nuestro país otra vez lo que ha perdido. Hemos perdido credibilidad internacional y entre nosotros. Hemos perdido categoría. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y justo, Pau, tú que eres abogada, por ejemplo, ¿cómo lo harías? ¿Tú cómo rescatarías? O sea, si tú fueras la próxima presidenta del país, ¿cómo blindas para que el que llegue no pueda destruir el Estado de Derecho? Y también, ¿cómo blindas para que haya una división de poderes? Para que no se vuelva una dictadura o un gobierno de una sola persona. Bueno,
más que blindar, al final las leyes ya están, ¿no? La Constitución, las leyes, los códigos, todo ya está establecido. Lo malo y lo que no está bien es que la población no las cumple como tal. Y como bien dice Pedro, si el líder y la cabeza principal no las cumple, ¿cómo lo van a hacer los demás? ¿Cómo lo va a seguir la sociedad? Para ello, pues obviamente hay que tener que regular de carácter más fuerte todo el tema del gobierno. Mano dura. Mano dura. Al final digo, es lo que tenemos que hacer. Pese, no el puede tema ser. de la seguridad es principal. ¿Cómo dices tú? Abrazos, no balazos, una política. Cuando tienes códigos que te establecen que el hecho de matar a una persona te lleva a la cárcel y tienes, o sea, Y el hay crimen organizado sanciones nos para gobierna. ello, ¿no? Entonces Hoy en día. es triste justamente. Hay leyes que el presidente no las cumple, lamentablemente no las quiere ver. Quiere aparte reformar para crear otras tantas que al final digo, con lo que tenemos es con lo que hay que trabajar, es lo que hay que implementar en la sociedad para que lo cumpla. No creas más y más y más, que al final, pues digo, lo único que te va a generar es lo que tenemos hoy en día los abogados, es códigos y códigos que al final luego ni siquiera te ayudan a cumplir y a establecer las cosas de manera correcta. Entonces, yo creo que principalmente la cabeza, como bien lo dice Pedro, tiene que tener establecido el Estado de Derecho. Y a partir de ahí, todo lo demás, ¿no? Claro. Ahora, el blindaje. El blindaje desde el punto de vista del poder es imposible, ¿eh? Porque puede llegar un hombre como llegó López Obrador por una vía democrática, tomó la democracia, tomó el poder y después hizo de la democracia un objeto para la basura. Yo creo que la única forma de blindar a un país para que se garantice esto es la sociedad. Claro. O sea, la sociedad es la observante. ¿Qué pasa en este momento en el Reino Unido? Se muere la reina, entra un rey que no quería ser rey, entra una primer ministro en medio de una crisis Brutal. política, económica, social, y a los 40 y tantos días dice, Renuncia. ¿por qué lo dijo? ¿Porque ella quiso? No, porque hay un pueblo que le dice, mi reina, te equivocaste, la regaste. Ve a Suecia, ve a Dinamarca, ve a los países escandinavos. ¿Quién rige? Rige la sociedad, porque la sociedad es la que exige, y nada más que se equivoque un primer ministro y cuello. Adiós. Pero no cuello porque lo diga el primer ministro, cuello porque se dio cuenta el primer ministro que la sociedad va a ser la primera que le va a reclamar. Pero si tienes una sociedad que no está acostumbrada, como la nuestra, a ser tomada en cuenta, entonces lo que tenemos que subir es el nivel, y esto se lleva tiempo. No quiero decir con esto que me estoy resignando a que el país no evolucione, pero sí estoy apostando a que el país evolucione. Y esto, el blindaje que se va a dar algún día, que lo van a ver ustedes. Ojalá. Yo lo voy a ver Ojalá desde, que sí. iba a decir desde el cielo, pero quién sabe. A lo mejor lo veo desde el suelo, pero sí el país tiene que moverse hacia Es que superarse. esto a mí, sinceramente, me deja decepcionada. O sea, no de ti, claramente, Pedro. O sea, pero de lo frágil Ya que me es nuestra decepcionaron. democracia, Es que es frágil. nuestras instituciones. Porque Es triste. al final estamos a una elección de que sea nuestra última elección. Pero es que es Claro. frágil si nosotros permitimos que sea frágil. Claro. Nosotros, como bien dices, la sociedad no podemos permitir que llegue un señor, sí, por la vía democrática, sí, con los votos que hayas querido, que llegue y quiera cambiar absolutamente todo, que llegue y quiera imponer su ley, que llegue y que quiera hacer como que la Constitución no existe. Perdóneme, pero no, él tiene que respetar. Y por eso es que tenemos que defender, coincido con lo que decía Dylan casi al principio del programa, tenemos que defender al INE. Es la siguiente batalla que tenemos, es la siguiente la siguiente lucha verdadera que tenemos que dar los ciudadanos, no los partidos políticos, los ciudadanos. Y vamos a tener que probarnos, Claro. como sociedad, para ver qué tan cobardes somos Exacto. o qué tan valientes somos. Para defender al INE. Porque miren, hablo con los jorocones de este país, los que tienen los cientos de... Hablo en términos económicos, ¿eh? Los que tienen los cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Y digo, a ver, pendejo, ¡Haz algo! ¿en dónde nos vamos a poner de acuerdo? Hay que ver las condiciones, porque el país, porque mira, esto se va a arreglar, porque tienes que darte cuenta, Pedro, como si fuera yo un idiota, tienes que darte cuenta, Pedro, que esto es un tema. Los intereses al final. Espérame tantito, cabrón. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que todo lo que tienes, o el señor Balleres, bueno, el hijo, lo que sea, los grandes, las reas, todos esos. Entonces tiene una parte importantísima del movimiento del país, de la leña que hay que echar para que este país haga combustión.
Bueno, pues entonces tiene que haber un compromiso de todos. Todos, hablo desde los mayores alcances hasta los menores, Por supuesto, desde abajo también. para ponernos de acuerdo y ver cómo rayos podemos avanzar. Entonces lo que tenemos que hacer es que exigir que se cumpla la ley, pero también exigir que se cumpla el mandato de la sociedad. No, y cumplirla. Que se respete a la Y cumplirla. Exigir que se cumpla, sí, pero también Pero cumplirla. también Y el hay problema de que no poner se el ejemplo. respete la ley en este país es porque el presidente López Obrador tiene un trastorno de la personalidad algo raro, porque él no cree que es López Obrador, o sea, él cree que es el Estado. O sea, López Obrador cree que es la ley. Exacto. Sí, o sea, es terrible porque por eso viola la ley como quiere. Y ya lo dijo un diputado en tribuna, el diputado Santiago Torreblanca, Morena se pasa La la ley Constitución. por donde quiere. Oye, O sea, pero yo de verdad está sí terrible. siento que hay un antídoto pues, muy natural para todo esto y sí creo que es la pluralidad. El que haya varias posiciones políticas que opinan distinto genera una cosa de pesos y contrapesos al interior. Entonces sí bloquea que haya una mayoría aplastante, una tiranía de la mayoría, en la que también participan, y pluralidad no me refiero solamente a partidos políticos, me refiero a movimientos sociales, y que el movimiento feminista, y que el movimiento de los trabajadores, ¿no? O sea, en cuanto esos movimientos estén vivos, sí hay posibilidad de ir frenando una serie de decisiones que se toman por la mayoría. Pero pluralidad en unidad. Mira, si nos ponemos muy plurales, nos va a llevar la fregada. Sí, claro. La verdad, nos va a llevar la Sí, fregada. sí, sí. Ahora, tú decías, es que es unirse en contra de... No veo otra opción. Yo también. Ay, no. Oigan, Mira, bueno, de hecho- no me digas eso. Mira, te voy a decir, es perderle mira, la fe a la te voy a decir una- democracia te voy a- totalmente. Te voy a decir una cosa. Si que para, no es de fe, si es para de el hecho. 24 no se junta lo que quede del PRI, no sé qué quede del PRI, no sé. Como todo se derrumbó dentro de mí. No sé lo que quede del PRI, el PAN, el PRD y MC, estamos pelas. Pero ¿con qué opción? ojo, Hay de dos. y ¿Con qué ojo, opción? ¿eh? No es solo Porque de- si destruyen ¿Va al a ganar INE, MC solo? no va a ganar. Hay que punto. apostarle a largo No plazo. tiene- a mí me no tiene interesa más nada. tener una posición en la que pero- yo confío en la pero- Pero boleta. el largo plazo déjenla- viene luego. Ahorita vamos al corto. Dejen hablar a Pati rapidísimo y ahorita vamos con Miguel. No, para- solamente, o sea, yo me rehúso a perder la fe en la democracia y sí me gustaría muchísimo más ver a alguien en el que yo confío y que me emocione esa alternativa política a un personaje, la verdad nada más votar Pero- en contra de... O sea, es como, ¿sabes qué siento que me piden? Tenemos un ladrón en nuestra casa y queremos meter al asesino para que saque al ladrón. Pero no y tiene lo que que ser sucede asino. es que se alían el asesino y el ladrón Pero no- y te sacan pero- a ti. pero no tiene que ser- La idea es que la Pues es lo que ciudadanía vi con escoja. Alito. Eso es lo que yo vi con Alito No, bueno, hace pero 2 segundos. Alito es un asesino. A mí me pidieron votar por Alito porque me pidieron votar por la Alianza en 2021 y yo no acepté, pero si hubiera votado por la Alianza, hubiera estado votando por Alito y refrendando No, todo pero lo que se hizo pero ahorita. tú hubieras votado por la alianza. El que no votó por la alianza fue Alito, no tú. Bueno, entonces, ¿en qué alianza vamos a confiar? Si ni siquiera están, o sea, si ni siquiera están unidos. Es que lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía exija y se encargue de que las y los candidatos que existen pues no sean así de doblables. No, ¿no? pero De esa alguna es una forma. muy buena... O sea, a mí me encanta eso que dice Pati, porque a ver, yo como ciudadana ya le di... O sea, a ver, ojo, yo estoy pro alianza, pero si... O sea, ¿cómo los obligo? O sea, si yo ya llegué, yo ya les di mi voto de confianza, yo ya voté, etcétera, y al final me sale Alito haciendo lo que hace, yo como ciudadana, ¿qué mecanismo tengo post-votación, post-elección para exigir a los... Porque suena padrísimo que los ciudadanos... O sea, esa era mi primera pregunta. Suena padrísimo que los ciudadanos participemos. Pero si participo en un solo voto, o sea, y no estoy diciendo que hagamos consultas populares de AMLO, solamente estoy diciendo qué mecanismos me dejan para poder obligar a alguien a cumplir en algo que prometió. ¿Con qué votos cuenta Morena para el 24? Con el de los programas sociales, por ejemplo. No, o sea, cuenta con el voto duro, Sí, su, ¿Que eran su- 15 millones? Chale 15. sus 15 millones. ¿Cuántos votos crees que ponga el narcotráfico? No, bueno, Bastante. muchísimo. Ah, sí, Bastante. está gacho. Porque yo te Bastante. lo digo, yo como aspirante a la presidencia, el primero que se me acercó a intentar ayudarme fue el narcotráfico, ¿eh? Terrible. Sí, El es parte primero. Dominante. ¿Y tú crees que me lo disfrazó? Ni siquiera. Fulano de tal, yo soy narco, cabrón. ¿Qué te hace falta? A ver, No, qué horror.
No, bueno, entonces vamos a hablar con realidades, ¿no? Sí, claro. Y es O que sea, es la triste realidad. Ahora, échale, ponle 10. ¿Sí? ¿Cuántos no van a votar? Muchísimos. ¿Cuántos? Muchísimos también. La mitad. 15, Es lo que 20. tenemos que evitar. Entonces, si sale Juan Camaney en el PAN y Johnny Camaney en Movimiento Ciudadano y Johnny Camaney en el Vota, pues ya valimos madre. Claro. Sí, sí, sí. De veras. Simplemente tenemos Es que tener cierto, como es cierto. objetivo. Digo, Las Los números elecciones, no dan. Porque- Hay que ir unidos y listo. las No hay elecciones más. lo demostraron. ¿Por cuánto ganó López Obrador? Por 56 y tantos % de los que fueron a votar. De los que fueron a votar. De los que fueron a votar. Claro. Tienes que tener como objetivo derrumbar esos 56 y tantos %. O sea, ¿qué quiere decir? Que obviamente un partido no lo puede hacer. Tenemos que unirnos todos para Pero poder si lograr quieren, ese Pati, cantidad. Pati, Con lo Es que irrelevante. conforman ahorita el PAN, el PRI y el PRD. Pati, de verdad. Perdóname, pero por lo menos Acción ¿Quién se Nacional tiene motiva a gente votar por que eso? sí. Es que tienes que sí pensar, los partidos puede políticos hoy en día representar tienen bien. historia, tienen gente que aparte son militantes de muchísimo tiempo, que hoy en día Tienen los gente muy capaz. necesitamos y los necesitamos, Claro que hay porque si gente no, capaz ¿cómo en todos vamos a lados. lograr Hay una gente capaz. ganancia? Solamente la idea de Alito, pero se los vuelvo a decir, ya vamos en el El en el PRI cuarto no es programa. Alito Moreno. El PRI no es Alito. Punto. Claro, No, o sea, pero sí es, porque perdóname, ¿Quién Miguel, tomó pero la decisión determinó por todo el PRI? de todo el PRI. Alito se Exacto. va en el 24, empezando el No, 24 se Alito va. se va el empezando. Moreno. No lo Y sabemos, el PRI va a Miguel. seguir Y por existiendo, eso, va a seguir mientras siendo esté una así, institución. no deberíamos de ceder Y ante ceder- esas y opciones cederle al políticas. presidente. No, tampoco. A ver, o sea, dime, justo contéstame no. algo, Pati. Solo quiero preguntarte algo. ¿Estábamos mejor con Peña Nieto? Y yo no soy ni priista ni fan de Peña Nieto, pero ¿estábamos mejor con Peña Nieto o con López Obrador? Híjole, no lo sé. Hubo Ay, no lo pesimísimas sabes, ¿no lo cosas con sabes? Peña Nieto y En materia pesimísimas cosas económica. con Andrés Manuel. Es que Pati representa No romanticemos el pasado, porque eso No, no, a ver. le sirve a nadie. No, pero no es romantizar. Y de ahí- Más bien es hacer pragmático el presente. Solo seamos Estamos objetivos. de la fregada. Bueno, yo Y creo peor que que es nunca. importante detallar. Patti, siento que es una de las personas que hoy representa justamente el tema de decir, no estoy ni con la oposición, tampoco estoy con López No, y Obrador, es que ¿no? es súper válido. Sin embargo, quiero una tercera opción, ¿no? Entonces, creo que justo a este tipo de personas es donde tenemos que llegar a la confianza, decirle, a ver, Patti, obviamente entiendo el punto de que sería muy bueno tener gente nueva en los partidos, sería Por muy bueno supuesto. tener un partido político que pudiera ganar y que fuera totalmente nuevo. Pero a ver, lo tenemos ahorita a 3 años ya de casi la elección. Es que no tenemos No lo Menos, tenemos. menos. Entonces, hay que tratar de luchar con lo que tenemos y con las bases que tenemos, que son los partidos políticos. Digo, Vamos en la lamentablemente la carretera. alianza no. Vamos en la carretera. Para llegar a Acapulco, hay por el Chilpancingo. por el 41. Dije 40. El 40, para no hacerlo tan polémico. En una pinche carcacha. Los partidos políticos, si nos vamos a lo estricto, tendrían que reestructurarse todos. Sí, No claro. sirven Claro, partidos claro. políticos. La gente no confía en los partidos políticos. Tú haz una encuesta. ¿Confías en los partidos políticos? A ver qué te contesta la gente. Nada más que hay de 2 sopas y la de fideo ya se acabó. Nos queda esto. Con esto tenemos que trabajar. Ahora, démosle un sentido superior. Por eso quiero hablar con Dante. Por eso ya hablé con Marco. Por eso he hablado hasta con lo que más odio del PRI. He hablado como ciudadano, ¿eh? Yo no soy político ni madre. Y por eso he hablado con, ¿qué me falta? Con Chucho Zambrano. Y decirles, ojalá todos o ya nos chingamos. Claro. Y a mí me parece algo fundamental que dices, Pedro, que mencionaste hace unos momentos, el tema del narcotráfico y las elecciones. Hay que decirlo, Morena es el brazo político Del crimen narcotráfico, organizado. claro. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es un narcogobierno. Vemos a la jefa de gobierno brincando, muy divertida, ¿no? En una actividad que tuvo. En un trampolín, sí. Y a varios de la Cuarta Transformación, muy felices, pero están contentos porque son cínicos y ellos están seguros que van a ganar, pero están así de seguros porque tienen de su lado al narcotráfico. Bien lo dijo Pedro, ¿cuántos votos no les aporta el narcotráfico? Y entonces es aquí en donde nos ponemos a decir, ¿queremos seguir con este narcogobierno? Que nos estén gobernando narcotraficantes. Lo que tenemos que hacer es que se tienen que ir estos mafiosos que hoy gobiernan. Pero justo esa es mi duda. A ver, ustedes díganme, esa decisión de AMLO, de Morena, del gobernante que haya sido, de estar creando poco a poco estas alianzas con el narcotráfico, ¿hay vuelta para atrás? Porque yo no me imagino, o sea, por ejemplo, a ver, Miguel, si tú fueras el próximo presidente de México, ¿cómo le dirías al narco?
pues te quito tus facultades. ver, O sea, es que ¿cómo no. manejas Es eso? que- Porque a mí se me hace que está imposible Es que decirle para a un empezar narco está eso, mal ¿no? eso de pensar que el narco tiene facultades o no. No, las tiene. Pragmáticamente las tiene. Simple y sencillamente, el Estado, como dijo Pedro al principio del programa, si no cumples la ley, está para que con el uso de la fuerza del Estado se haga cumplir la ley. Y así debe ser. Así debe ser y así tendría que ser. Pero a ver, Así de Pedro, simple. es muy optimista lo que dice Miguel. O sea, lo que voy es pragmáticamente en el día a día, cuando a ti te toque a un narco que antes tuvo cierto privilegio, cierta facultad, se le dieron derechos que nunca tuvieron que haber tenido derechos, ¿cómo se los quitas? No, más bien, no se los vas a quitar porque el consumo va a estar toda la vida, ¿eh? O sea, las drogas van a ser un mercado siempre. No, más bien, voy a poner una bomba aquí sobre la mesa y me van a hacer pedazos, ¿eh? Se legaliza y se Vamos a ver, regula. vamos Sí, a ver. señor. Por Sí, supuesto. señor. Se legaliza, Se se legalizan regula. las drogas, se regulan las drogas y me pagas impuestos, cabrón. A favor. Me ajá. pagas Claro que impuestos y con esa lana trabajas en hacer que tu sociedad no se drogue. mira, Porque mira. si el consumo existe, oye, a ver, programas para que la gente no se drogue, Por eso. concientización, Entonces, de narcos etcétera, vamos etcétera. a hacerlos empresarios. Por supuesto. O sea, se ¿Qué- trata de te- pactar con el ¿Sabes? narcotráfico. Mira, A ver, mira, No, porque ya no va a ser ilegal. no, a ver, no. rápido, Es quiero que- una votación rápido así. ¿Están de acuerdo, sí o no, con la legalización de las drogas? Empezando por ahí. Sí estoy de acuerdo, Ok, o sea, sería un perdón, buen te voy a punto. interrumpir ahí. Sí. Sería un A buen favor. punto. Sí estoy de acuerdo. A favor. A favor. Punto. por supuesto que a favor. Dylan. No. A regular. Yo también estoy a favor, entonces O sea, Dylan. regular quiere decir sí, pasó ¿verdad? ahí? Porque Sí, traduce- ¿Sí o de no? alguna forma. Sí. Yo particularmente no. Bueno, entonces... Es que hay que, por Entonces- supuesto, es la única forma, a ver, es la única forma. Hoy en día vivimos en un país en el que el narcotráfico decide quién es el candidato a gobernador, en el que el candidato decide quién es el candidato a presidente municipal y que si no están de acuerdo, los matan y punto. ¿Has estado en Estoril, No. en Portugal? Chicago. En Portugal No tengo todo el está gusto. legalizado. Todas las drogas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un problema en Portugal con el narcotráfico? Yo no me acuerdo de ninguno y tengo 20 ¿Has estado años. en Ámsterdam? un día llegué con mi esposa, llegué a una tiendita ahí en la Plaza Dam en Ámsterdam y vio mi viejo unas paletas así como de chupirul, ¿no? Ay, viejo, cómprame, porque mi vieja compra, ¿no? Cómprame unos chupirules. Y dice, ¿de qué sabor son? De mota, señora, de mota. Entonces, me dijo mi vieja, porque es cándida, como, ¿qué es eso de la mota? Traducido al español. Traducido al español, es mota, mi vida, es mota, es marihuana. ¿Cómo? ¿Son paletas de marihuana? Sí, mi amor. Y te tomas una y acabas con Lucy in the Sky with Diamonds. Que sales volando, ¿verdad? ¿Qué pasa en esos países? Esos países llegaron a entender, y eso te lo digo porque yo ya pasé por tu mente. A tu Pero edad. ¿sabes qué te voy a decir, Pedro? Que no podemos estar del lado del crimen organizado. No, es que no es No, estar no, del lado, no, no, a ver. Deja que Dylan No acabe. podemos estar del lado del crimen organizado ni sentarnos a negociar con los que violan, con los que secuestran, con los que asesinan, con No, los que está bien. cobran derecho de piso. Eso no se negocia. Yo lo que sí creo que este país necesita es a un presidente, y en mi pueblo le llaman a un presidente con huevos y a una mujer con ovarios y es presidenta. Pero con el narcotráfico hay que tener mano dura y no se debe pactar, porque son los que te asesinan, son los que te violan. A ver, Dylan. El problema de este gobierno es que se ha dedicado a defender a los delincuentes y a los mexicanos se ven quién nos defiende. A ver, yo no te voy a hacer... Esa es la pregunta. Pero es que son dos Te- cosas te voy a distintas. hacer- te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se mueve el narcotráfico en Estados Unidos? Como- O los únicos cárteles y capos chingones somos los mexicanos. El cártel de Nueva York no existe, es el Por Chapo. supuesto que El cártel de Los Ángeles no existe, no, es el Chapo. Eso se lo dijo un día Clinton. Le dije, oye, cabrón, ¿y tú cómo le haces con los narcos aquí? No, pues tenemos a 300,000 personas del narcotráfico en el bote. No, pendejo, no te hablo de eso. Te hablo de los capos. ¿Cómo se llama el capo del narco en Chicago? ¿Cómo se llama? Mira, hazte de cuenta que vio a Mónica Lewinsky, se me quedó bien así, y el cuate lo que estaba entendiendo de mí es que tenían que haber pactado en algún momento. Tú vete a Miami, tal vez el skyline, y dices, qué bruto, qué difícil hay ahí. El 75% de la inversión que hay en Miami es del narco.
¿Por qué? Porque they want to be legit. Quieren ser legales. Y el cuate, yo me entrevisté con el capo de ICAPI de los narcos de México. Y me dice, mi obsesión es acabar siendo legal en todo. Eso es lo que yo quiero. Ah, entonces si es lo que tú quieres, vamos a hacer una cosa. En el muy remoto caso que yo llegue a ser presidente de la República, no, yo te ayudo. No, espérame, no, gracias. No quiero acabar como Paco Stanley, ¿no? No, en el muy remoto caso, lo único que te pido es, sigue con tu negocio, lo hacemos legal y dejas de hacer masacres y que lucha de territorios y que tú pones de acuerdo a todos trabajamos para producir harta mota y harto lo que tú quieras, se vende donde tú quieras, pero como, bueno, no, están muy jóvenes, había un anuncio que decía, no te metas con mis macetas, no te metas con México. Claro. No te metas con México. No vamos a acabar con el narcotráfico. No, y aparte... Nunca. A ver, No espérate. creo que esa sea la política que México tenga que seguir. O sea, estamos cayendo en aquella obra de Mario Puzo del Padrino. O sea, me parece terrible que el narcotráfico... A ver, se número pelee. uno- No quiero decir que eso no exista, porque existe. ¿Cuál fue el primer Claro que oficio? existe. ¿Cuál fue el primer problema oficio es que hubo en la vida? Que lo normalicemos y que lo veamos como algo bueno y normal. No, es bueno y normal. Es que son dos cosas distintas. Es inevitable. Estás confundiendo ¿El crimen en general? Estás confundiendo el crimen en general Ajá, el crimen organizado con en general. el tráfico Ya de sabía drogas. yo, con las drogas. A ver, Dylan, Está buenísimo. Dylan, déjame escuchar a ¿cómo Miguel. controlas eso? ¿Cómo los controlas? A ¿Qué ver, se ha intentado ¿un en México? narcotraficante Escúchame, solo secuestra, escúchame. sí o no? Solo escúchame. Por eso. No. Dylan, No, a lo que voy, o sea, yo creo que sería bueno. No, a ver, Dylan. Por A primera ver, vez, Miguel me está interrumpiendo, por favor, déjame acabar con Miguel. Vamos, muchas Miguel, a ver, gracias. No, a ver. Querida amiga. continúa. A ver, déjame ser puntual, rapidísimo. En este país ya se intentó de todo, ¿sí o no? No. Calderón intentó militarizar y tener mano dura. Andrés Manuel López Obrador se intentó decir que habrás no balazos y negociamos, nos hacemos pendejos. Ni madres, estamos peor. Peña Nieto siguió con la militarización de Calderón. Fox, ¿qué hizo? Pues se mantuvo en ese límite y había cosas y no había cosas. La negociación con los capos en el sexenio de Salinas de Gortari, que seguramente... O sea, ya intentaron de todo. No, lo que no se ha intentado ¿Cómo? es la aplicación de la ley, porque nadie ¿Cómo le aplica haces? la ley. A la ley ya está, la ley ya está. Dylan, Nadie la Mira, ¿cómo yo le haces creo, en un Miguel- municipio pobre del norte de nuestro país? En un municipio fronterizo, con 3,000, 4,000 habitantes, que tienen de fuerza municipal entre 20 y 30 elementos de la policía municipal, un presupuesto anual de $1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Si bien les va, o sea, hablando aquí buena onda, ¿cómo le haces para que ese municipio, para que esa policía, para que esa gente no caiga en las redes de estos O más que delincuentes en no algún caiga, se salga. o para que se salgan de ahí, ¿cómo le haces? ¿Cómo ¿Tú les crees que funciona que tengas un par de huevos Oye, bien plantados? ¿Te puedo contar una historia? ¿De verdad? No, te voy a... A ver, espérame, yo voy a aplicar la ley. Te matan, A ver, cabrón. no, Y O sea, ahora quiero No que me empecemos. salgan con gelavero. Aquí El se va a discurso del aplicar presidente la de ley. no me salgan con que la ley es la ley. Ustedes están de... No. Terrible. No, no. Dylan, yo que creo quienes que sería- producen drogas son delincuentes, la Exacto. neta, o sea, O no. sea, Dylan, Mejor lo que hay que ayúdame hacer... a sacar, por favor, la A ver. primera pregunta. La pregunta de la noche, Dylan. Porque esto ya se está... A ver, Ojalá que sea controlando. marihuana. es para que el público lo disfrute. Por favor, gócenlo. La pregunta dice, si tú fueras presidente, ¿qué harías para recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros en el país? A ver, coméntanos, ¿qué harías tú? A mí me parece que es una serie de terribles cosas que suceden, ¿no? O sea, hay inflación, hay 4 millones de nuevos pobres, el COVID, o sea, evidentemente esas políticas no generan certidumbre para que haya inversionistas extranjeros que quieran venir a México. Pero aún me preocupa más que los inversionistas extranjeros, me preocupan los inversionistas de nuestro propio país. O sea, a ver, si hoy tú quieres poner tu changarrito, ¿no? No solo te sangra el de la alcaldía o te sangra el municipio, ¿no? En algún estado de la República, sino que esa lana poquita que tienes, le tienes que pagar al municipio, al gobierno local, porque no hay incentivos para que eso no suceda. Y al que cobra derecho de piso. Ya que pones tu changarro y con mucho esfuerzo llega el narcotráfico, ese que ustedes ahorita están defendiendo. que me Crimen sorprende, organizado, son y dos cosas entonces, distintas. también te sangra.
Y entonces termina quebrando tu negocio porque de por sí no hay mucha gente que tenga la solvencia hoy en día para también adquirir bienes y servicios. Y peor porque está el narcotráfico, está el tema del crimen organizado y todo esto junto con el gobierno que también te sangra. Entonces a mí me parece que lo que tenemos que cuidar es sí a la inversión extranjera, pero también a quienes quieren invertir y son locales, son de nuestro propio país. Tú, Pau, por ejemplo, ¿tú cómo recuperarías la confianza de los inversionistas, como dijo Dylan, tanto internacionales como nacionales? Yo creo que como primer punto sería la seguridad. Viendo el tema del narcotráfico, nada más quería cerrar ese punto, es dividir el tema de la comercialización con el tema del crimen organizado. Claro, son dos cosas distintas. Es muy importante Por porque supuesto. justamente hablamos de tema de seguridad. Si yo voy a comercializar la droga, si voy a comercializar la marihuana, todo esto es una situación totalmente aparte que le va a generar al narcotráfico pagar impuestos, regularizar su distribución, regularizar su... Y regularizar las drogas también. Exactamente. Que no hagan cosas que Y maten. todo. Ahora bien, con ello, obviamente, la seguridad lo que va a hacer es que la ley se cumpla, ¿no? El crimen organizado se acabe o se trate de acabar, obviamente con la distribución y negociación y comercialización de la marihuana. Y entonces con eso generas más confianza para que los inversionistas vengan aquí al país. Ahora, segundo punto, estabilizar la economía. Si tú no estabilizas la economía, ¿quién va a querer venir a invertir un país que se está derrumbando en temas económicos, ¿no? Hasta simplemente en temas de empleos informales. ¿Quién va a querer invertir en poner un comercio como un restaurante, si al final la economía está pésima para que la gente vaya al restaurante a comer, ¿no? Entonces, la economía y la seguridad para mí son los puntos principales para generar confianza en inversionistas extranjeros. Pero mi pregunta, Pedro, por ejemplo, es, ¿tú crees que se puede sanar? Porque al final, a ver, si tú eres una inversión, vamos a hablar de los inversionistas, sobre todo extranjeros. Si tú ya le pusiste lana a un proyecto en México, ¿no? Y de repente un gobierno va y te echa para atrás. Por mucho que cambien de precio, o sea, las inversiones que se hacen del extranjero son a muy largo plazo. Entonces, si ya te lo hicieron una vez, por mucho que llegue un presidente nuevo que tenga una visión mucho más completa, mucho más global y que respete el Estado de Derecho, ¿qué te garantiza que justo por no podemos hacer un blindaje o no podemos garantizar nada a largo plazo? Entonces, ¿qué confianza tienes en, ok, vuelvo a arriesgar y vuelvo a poner dinero en el país? Paul Volcker fue secretario del Tesoro y de la Fed en los 90s. Animalón así. Bueno, yo veo todo muy alto, pero él estaba mucho más alto que... Y un día fue a mi programa y me dijo, you know, Pedro, in economy, no surprises. O sea, no puedes entrar en el terreno de las sorpresas. Respeto a la propiedad privada. Otro problema en este gobierno. Respeto a la propiedad intelectual, respeto a la propiedad industrial. Compromisos fijos y firmes. El país tiene que convocar. El directorio telefónico de los capitales en el mundo se comunica. Haces una convocatoria, también adentro, ¿eh? También adentro del país. No te preocupes por eso, Dylan. O sea, haces una convocatoria al mundo del capital que invierte en países y le dices, ¿quieres llegar a un Edén en el que haya todas las ventajas para que tú trabajes? Aquí está México. Aquí está México. Ratifico mi compromiso. No quiero hacer un tratado de libre comercio con Ecuador y perdón, yo no tengo ni una bronca con Ecuador. Pero yo quiero hacer un tratado de libre comercio fijo y firme con los gringos, hablando en plata, chingado, y con los europeos, y con los canadienses, y con los japoneses, y con los coreanos, y aquí es tierra de que ven, aquí eres bienvenido. Eso es lo que se puede proponer desde un gobierno sensato que no va en contra de sus intereses. Pero y también Respeto. ni siquiera, por supuesto, pero también ni siquiera irte, o sea, claro que ayuda que existe inversión extranjera, pero ni siquiera salirte tanto de las fronteras, generar ese mismo prospecto para que los mexicanos puedan invertir también. Sí, por ¿no? eso, O sea, pero imagínate lo que piensa BlackRock. Pum, 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 pum. Mr. Fix. BlackRock es el fondo de inversión más grande que hay en el mundo. De repente llega con su consejo de administración, me cancelaron el aeropuerto de México. ¿Cómo? No, y aparte el presidente aceptó que me debe 5,000 millones y me los va a pagar en 19 años. Contra una obra que no se va a ejecutar, ya se echó a perder. Eso, en cualquier escenario del mundo del capital,
es demencial, es una locura. Eso es inaceptable. Y lo hicimos. Y nos causó el primer gran descalabro en este país. Hacia la tendencia de un país que está jalando para el comunismo. Sí, claro. Y ahora que mencionas eso del capital, a mí me llama mucho la atención que este gobierno se empeña por hacerle creer a la gente que tener dinero está mal. Y me parece que eso está terrible. O sea, Claro. me parece que el capitalismo tiene muy mala propaganda, pero porque porque la narrativa del gobierno envuelve a la Que gente le conviene. a creer, porque justamente le conviene, Conviene hacer pobres. en hacerle creer a la gente y romantizar la pobreza y hacerle creer que está bien en la situación en la que están y que está mal esforzarte por invertir en un negocio, que está mal esforzarte por salir adelante. Ahí tenemos esto de los aspiracionistas, el presidente de la República y el gobierno federal en general, sus políticas públicas están enfocadas a solamente un nicho de la población en donde te quedas en donde estás, y me parece que a lo que tendríamos que aspirar justamente como voz de la oposición, como voz ciudadana, es a decirle a la gente que está bien tener dinero, que está bien generar dinero, porque generar está bien, es dinero honrado, malo como lo hacen en la Cuarta Oigan, Transformación. yo tengo una pregunta que me gustaría también en modo así de encuesta. Pedro mencionaba ahorita este gobierno de Andrés Manuel que tiene una tendencia hacia el comunismo. ¿Ustedes piensan que otra presidencia de alguna de las corcholatas de Morena nos llevaría? O sea, si tuvieran que ponerle un número, del 1 al 5, ¿qué tan probable es que México acabe siendo Venezuela del Norte o acabe siendo un país comunista si es que llega a la presidencia en 24 una de las corcholatas de Morena? ¿Qué número le dan, por ejemplo? No, bueno, el 5. O sea, si continuamos, el 5. O sea, depende de quién, pero cero. Cero. Yo no me iría con comunismo, creo que más bien no hay que confundir las ideologías no, entre o sea, comunismo nada y que ver. socialismo, pero sí me gusta, o sea... Pedro ahorita dijo comunismo. ¿Tú qué tal? O sea, ¿qué, del 1 al 5? No ¿cuál es creo, el más riesgo? bien creo que lo que Cero. quieren es un país de jodidos y eso está terrible. Sí, coincido con Dylan. Quieren un país de jodidos, no sé si llamarlo comunista, socialista, que la tendencia del presidente en cuanto a discurso y tal vaya para allá, bueno, pero de eso a que se haga... A ver, pero A también ver, es el estamos- gobierno más de estamos- derechas que hemos tenido estamos en muchísimo los- tiempo. Yo me refería. A ver, no vamos a espérame. permitir que eso Es de pase. derechas. Pau, yo quiero este escuchar gobierno. tú por qué Sí, contestaste. o sea, que yo eres me terrible. refería al... Si seguimos con el proceso como está hasta ahorita el gobierno, es un camino hacia todo lo que es dictadura, claro. autoritarismo, comunismo, y que obviamente todos estemos igual. O sea, él busca justamente que todos estemos igual de, como dices, De jodidos. jodidos. O sea, no Fregados, quiero decir groserías, pero sí. O sea, al final, eso ¿no? es descriptivo nada más. Es nada más, pero, o sea, al final yo creo que si continuamos de esa manera, seguro sí, ¿no? O sea, el punto justo de la oposición es buscar que rompamos con ese sexenio, con esa forma de gobernar, con ese camino que, como bien lo dijo, y repito del tema del Foro de España porque se habló, Zedillo, ¿no? El expresidente. Si seguimos en este camino es el populismo, luego sigue el autoritarismo, el fascismo y al final una dictadura, es real. No, bueno, entonces, o sea, también ojalá fuera un gobierno de izquierda. O sea, yo no le veo muchos tintes de izquierda a este gobierno y ese es uno de los problemas, que están gobernando con la mano derecha. Andrés Manuel está gobernando. Nada que comunismo ni socialismo, al contrario. O sea, me iría más, va a sonar horrible, pero, o sea, sí a un lado como más fascista, ¿no? Autoritarista. O sea, es totalmente el lado contrario. Y ya nada más para cerrar la pregunta de la inversión, Vero. Yo creo que, pues sí, hablamos de muchos ideales, ¿no? Ojalá les pudiéramos dar certeza a los inversionistas y a todos los que tienen dinero de otros países para que vinieran y confiaran en México, pero muy pocas veces preguntamos cómo, ¿no? Yo creo que hay dos mecanismos. El primero es que me siguen preocupando mucho que el atractor de la inversión extranjera directa sigan siendo la mano de obra barata en México. Me parece terrible porque eso es igual mantener a las personas en la pobreza laboral. Pero creo que uno de los mecanismos que podría ayudar muchísimo es la digitalización. A medida de que crece la digitalización en el país, eso te permite tener menos interacción con funcionarios y funcionarias públicas de gobierno. Y a través de la digitalización, si tú haces unos trámites y sacas un permiso para poner un negocio, para poner una plaza, para construir tantos pisos, y ese papelito te lo da un portal y lo sacas y ya no tienes que lidiar con nadie del gobierno y ningún funcionario público,
Eso sí podría dar mucha certeza a muchos inversionistas de fuera. Entonces yo creo que tenemos que apostar, además como jóvenes y como una nueva generación, a que haya mucha mayor digitalización para que haya más certeza en el país. Pero eficiente. Espera, qué bonito cerraste, Pati. Me encantó tu respuesta. Entonces quiero que tú saques la siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Me voy de este programa con un sentido de frustración. Ahorita lo expresas todo, por favor. A ver, esto está larguísima, ¿eh? Según el INEGI, más de 31 millones de personas en México, el 55% de la población ocupada en el país, tienen un empleo informal. Si tú fueras presidente, ¿qué harías para migrar a estas personas a empleos formales y así brindarles seguridad social? Yo creo que la seguridad social tiene que ser universal, independientemente, o sea, esta división de trabajos formales e informales me parece que ha sido muy poco sana para el país. Creo que tiene que ser un derecho que todos deberíamos de tener acceso, sobre todo porque ahorita el mercado laboral está mutando muchísimo, ¿no? Y ahorita tenemos trabajos digitales, temporales, que duran 2 semanas, que han producido nómadas, justo, que viven incluso en otros países, pero trabajan y facturan y pagan impuestos en México. Entonces, deja de tener mucho sentido esta división entre la formalidad y la informalidad, porque no siempre quien trabaja aquí es quien paga y quien vive en la misma donde paga impuestos. Yo creo que deberíamos de transitar un sistema en donde la seguridad social fuera universal, el impuesto sobre la renta se trasladara a otros mecanismos de impuestos, pienso igual y en el consumo, o a artículos, o más bien hacia las empresas, pero sí me parece que este sistema está caducando cada vez ¿Tú, más. Pedro? Bueno, el problema es cómo lo pagamos. O sea, cómo pagamos el derecho a que todos tengamos salud si la mitad más X no aporta, porque la informalidad no aporta. Entonces, de una mesa en donde comemos 10, 4 ponen para el chivo y los otros 6 nada más comen. Eso está duro. Yo más bien creo que tenemos que tener políticas fijas, firmes, para fomentar la formalidad, estimular a la formalidad. Incentivarlo. Es Sí, decir, y tiene que ser a través de incentivos. tiene que ser a través de incentivos, tiene que ser a través de un tipo de aplicación de impuesto que vaya acorde con el ingreso de aquel que entienda que siendo formal tiene más beneficios que siendo informal. Claro. Tú, Dylan, ¿qué Y es que- incentivos usarías? A ver, yo también creo, Que hoy en día no pasa. me parece que el principal incentivo que debe acontecer en este país, y que bien lo dice Pedro, es incentivar justamente a que a los que trabajan informalmente vayan a la formalidad. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente no quiere, los que son informales, pasar a un estatus formal? No quiere o no Que puede. cuesta. No quiere O no puede. O no puede, ¿no? No puede por pago de impuestos. pero la realidad es que también no es que, más allá de que puedas o no, también tiene que ver en querer. Y no hay que satanizar a la gente informal, o sea, no es que la gente sea coda. O sea, yo a las personas que nos estamos, a lo que voy es, a la gente que nos está viendo, en los comentarios pónganos qué opinan del SAT, por ejemplo. O sea, hoy yo lo platico con muchos amigos que están en la formalidad y también quienes están en la informalidad y todos odian el SAT. La realidad, o sea, hay que ser sinceros. ¿Quién está de Sí, acuerdo burocráticos de hueva. que te mochen de Punto. tu sueldo del ISR? Es que no se trata de estar de acuerdo, ¿eh? No. A ver, me queda claro que es una obligación, ¿no? Es una obligación fiscal que Pero que tenemos lo hagan todos. más divertido, Pero nada más. ¿saben por qué está terrible? Porque al final te das cuenta que te van a mochar de tu sueldo, se lo va a quedar el gobierno y va a terminar en las bolsas de quién, de alguien corrupto del gobierno, que van a terminar en obras inservibles, va a terminar en un tren que no... Ergo, no paguemos impuestos. Sí, exacto. No voy a que no paguemos impuestos, al contrario, creo que el gobierno tiene que hacer las cosas bien, que me parece que no vamos por ahí, pero tienen que hacer las cosas bien para que tú también te sientas motivado a pagar impuestos. Es que no es motivación, es obligación. Sí. Sí. Somos uno de los pero países sí que debe menos haber impuestos un pagan. móvil. O sea, también no se trata de, soy el Estado y a fuerzas te quito de tu sueldo y tienes que pagar impuestos. Sí, o sea, sí hay que pagarlos. O sea, a toda la gente que nos ve, sí paguen impuestos. favor, paguen pero también decirle al gobierno, tu gobierno tienes que cumplir con tus obligaciones. Yo como ciudadano tengo obligaciones de pagar impuestos, sí, pero el gobierno tiene la obligación de proveerme seguridad, de proveerme servicios de Está salud. bien, pero de ¿quién fue proveer- primero, el huevo o la gallina? Exacto. Mira, el otro día, ahí enfrente del restaurante del Lago, hay un cuate que se pone vendiendo jugos y conecta la licuadora a un diablito. Sí. Y le dije, oye, cabrón, ¿y tú qué? No, pues la luz la tomo de aquí. ¿Y bajo qué principio? Que tengo derecho. Porque nací en México.
free ride. No, pero ahí estás hablando de un caso particular. No. No, Estoy pero hablando sí es de el caso de general. muchos. Por eso, pero O sea, lo que voy un es güey que no paga impuestos va por la calle y esa calle está pavimentada y tiene luz y tiene un policía y tiene una serie de cosas. Que se gaste mal es otra etapa. Pero que yo tengo como mexicano derechos y obligaciones, me guste o no cómo se gastan mis impuestos, tengo que pagarlos. Sí, pero Oigan. las obligaciones van y vienen. O sea, el gobierno, o sea, hay que decirlo. Pero entonces vamos a hacer una gobierno no cosa. está cumpliendo con su obligación. Como una varita mágica, vamos a ponernos de acuerdo. Yo pago impuesto y tú me cumples, ¿va? No se trata de eso. O sea, ¿cuándo empezamos? sí En se trata- noviembre. Chingues, ya se acabó el trata rollo. de exigirle al gobierno. Sí, papá, pero eso es un proceso. Desde que yo nací, Para eso estamos estamos los en la ciudadanos. misma. O sea, por Pero eso no tenemos que porque saber votar. Así ha sucedido exigir durante buenos candidatos. bastante tiempo. ¿Cómo Nos le vamos a tenemos que hacer? acostumbrar. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que quitar a este gobierno terrible. Y poner otro que cumple sea- las que sea- obligaciones. Que sea igual de ineficiente. O Pero sea, ¿por qué todos los gobiernos tienen que ser malos? O sea, me parece que no hay una perfección. O sea, no creo en la perfección. Sí que los gobiernos son perfectibles, pero sí tiene que llegar un mejor gobierno que este, que Y es también terrible. tiene que llegar la hora de esta dinámica que vamos a hacer, que está divertidísima. a ver, venga. Que se llama ¿Quién es tu miembro de la 4T favorita? No, hombre, Entonces la madre. vamos a ver dos opciones. Cada quien en su cabeza, no me la tienen que ir diciendo. Pedro, tú sí la dices. Yo sí la digo. Pero los demás me van a ir diciendo en su cabeza a quién de la 4T eligen. Van a tener dos opciones y al final vamos a revelar con quién se sienten más representados de la 4T. Entonces Yo soy el empecemos. único que Empecemos. vota. A ver, Pedro, tienes a Pusiste la- AMLO. No, pero pusiste la misma. A AMLO. Es y que a hasta Ol- me dio dolor de estómago. No asustes. No es pa- Tienes a AMLO y a Olga Sánchez Cordero. ¿Con quién te quedas? Con Olga. Me suena horrible decirlo, pero sí con Olga. El suicidio no es opción. Es eutanasia. Madre Bartlett mía. o Olga. Olga. Olga, seguimos con Olga. Ustedes acuérdense su conteo. Hertz Manero u Olga. Put. Olga. Olga, muy bien. Olga va a acabar de Miss Universo. Sheinbaum, Olga. Halloween. Olga. Olga. Rosa Isela u Olga. Qué pinche grotesco. Olga. Oye, Olga Ahora va a resulta ser, que Olga va a es la ser como favorita, Lupita ¿no? Jones, ¿no? Ebrardo, Olga. Olga. Ay, mil veces Olga. A mí Marcelo se me atora. Olga o Luis Crescencio. Me van a preguntar. Ay, mi vida. Olga. Pues sí. Olga. Olga o López Gatell. Put. No, pues ya nos No, casamos bueno. con Olga, ¿no? Adiós. Olga. Olga. Bueno, pues ahorita te vas a tener una sorpresa, pero ustedes díganme, Pau, ¿tú con quién te quedaste? Olga, igual. Olga. Sí. Yo con el suicidio, ¿no? O la eutanasia. Sí, yo. No, pero tampoco. no hay- pero ponle Olga, nombre. pues. Olga. Órale. Olga. Olga. Sí, pues ya, o sea, puta. Si no es Pancha, es Juana, ¿no? Pues Olga. A mí de verdad me sorprende esta decisión unánime. Creo que es la primera vez que nos ponemos de acuerdo tan civilizadamente en este Ahora. programa. Sí, pues. Entonces, ¿Qué prefieres, que te decida o cáncer? no, bueno. Puta, pues. Pero a ver, Killing me softly. le tenemos un regalo a Pedro, por favor. ¿Para mi buró? Ay, Dios mío. Si quieren, pásenmelo. No. Te tenemos un regalo, por favor. Enséñalo. Para que te la lleves a tu casa. Enséñalo. Olga, ya te... Y miren que no la quiero nada, pero... Pues, Pues de todo lo que ¿dónde había. lo tengo que poner? Donde tú quieras, en tu buró, puede ser en tu Deja ver si oficina. cabe en mi cartera. Tu retratito lo traigo en mi cartera. Oigan, y Qué para horror. empezar a cerrar el programa, yo te quería preguntar a ti, Pedro. Tú, si tuvieras que hacer un diagnóstico de los jóvenes, ¿crees que somos apáticos? Una vez leí una carta de un hombre muy sabio que hablaba de la rebeldía de la juventud de su tiempo. Y que decía que los jóvenes no oían, no entendían, no estaban conscientes, les valía madres todo lo que estaba pasando en su momento. Y cuando vi quién lo firmó, me di cuenta de que es un tema de carácter universal. Es una carta de Sócrates, en la que se dirige a la juventud, haciendo ver que la juventud es todo eso de lo que hoy nos quejamos. Yo tengo una enorme fe en la juventud por una razón. Yo alguna vez, aunque ustedes no lo crean, fui joven. El joven es rebelde,
el joven es soñador. El joven, me preguntaban, oye, ¿tu hijo qué va a ser de grande? Y le digo, yo creo que mesero el cabrón. Le digo, porque le hablo y no me pela. Entonces, pero algo se queda. Y la juventud es lo único que tenemos para seguir adelante en este mundo. O sea, la permanencia del hombre hacia el futuro incierto son ustedes. Y entonces mi apuesta es a que en este momento, a lo mejor mucho de lo que yo dije aquí en este momento, my dear Dylan, no te gustó de mí. No, No, lo respeto. No, bueno, pero mira, yo ya aprendí que Lo respeto. comparto. Es que Lo respeto. Respeto tu opinión como equivocada. diría Calista Larraqui, no mames. Entonces, no, o sea, hay cosas que, pero tarde que temprano, algo de todo esto, espero haberlo dejado sembrado en ustedes, porque es un programa de jóvenes. Ahorita, yo tengo más edad que todos juntos, casi. Entonces, yo creo en la juventud, confío en la juventud, apuesto por la juventud, entiendo a la juventud, justifico a la juventud y en ningún momento, nunca en mi vida, ni muerto, me van a sorprender hablando mal de ustedes. Ustedes son mi esperanza, son mi paz y tengo todo puesto en ustedes. Hombre, No, pues gracias. gracias. No, Venga. hombre, gracias. Así, y así tiene que ser, por eso nos tenemos que De involucrar. verdad, Pedro, muchísimas gracias, no solo por estas palabras, porque yo ya venía lista para debatirte que no somos apáticos, pero la verdad es que... muchísimas Muchas gracias. Son Y- meseros. Exacto. Oye, ya. No me peló este hijo de la... Pero bueno, finalmente yo sé que si tengo esperanza hacia mañana, por ejemplo, para el 24, es por ustedes. Y en particular, ya para que acaben ustedes ya con el oído así totalmente lleno de miel, de la mujer. Venga, las mujeres. ¿Eres feminista o no será? Completamente. Pedro, muchísimas gracias. Y de verdad también ustedes, muchísimas gracias por Muchas gracias, acompañarme. amiga. Ha sido un programa que lo he disfrutado bastante. Ya ni hablamos del aborto, fíjate, no, ya. ¿A favor o en contra? Esa va a ser la siguiente Yo en emisión de este programa. A favor. ¿Y ¿Nos peleamos? Nuevo debate pero ahora. en el Nuevo siguiente debate ahora. programa. Ese será el tema del siguiente programa, que estás completamente invitado cuando tú quieras, Pedro. Y estoy segura que la gente en su casa también disfrutó mucho el programa. Por Sí, favor, es muy importante, ya saben cómo ayudarnos. Solamente Likecito. No, pero el jingle no Suscríbanse. lo tienen ahí, muchachos. el jingle les vamos a poner Lo van a ahorita, poner después. lo vamos a poner. Ok. Muchísimas gracias, denle like, compártanlo, acuérdense de suscribirse y comenten y ayúdanos a nosotros, a los jóvenes. También en cualquier de las preguntas que quieren participar, que quieren dejarnos su opinión, déjenlas ahí. Y si tienen preguntas que quieren que vayan a este tazón misterioso de las preguntas, también por favor por ahí nos lo pueden compartir. Muchísimas gracias por Y acompañarnos. defiendan al INE. Sí. Hay que defender al INE. Gracias, hasta luego. Gracias.